Ricardo Gregor a las 18 horas, con el arbitraje de Alipio Colmán y en el VAR, Carlos Figueredo. Para cerrar la fecha 3, tenemos el duelo entre Cerro Porteño y Luqueño. Va a ser en la Nueva Olla a las 20:15. Árbitro David Ojeda y en el VAR, Ulises Mereles. Recordemos también que hace rato culminaba el encuentro entre Fortaleza y la Asociación Deportiva espera, está complicado el nombre pero sí, era el gol de Adam Vareiro el que le daba el empate al Fortaleza, el gol de penal a los 32 minutos. Estamos contigo, Jorge. Muy bien, gracias, Rodrigo. Aquí estamos, señores, en esta prosecución de la fecha número 3 del torneo Apertura, con la presencia de Ameliano recibiendo el conjunto del Sportivo San Lorenzo, la Fortaleza del Piquecerú. En Villeta se juega este partido, continuidad de la jornada número 3, que arrancó con la victoria de la Academia, el puntero del campeonato nacional, el equipo de Felipe Jiménez, que le ganó por goleada 4-1 al conjunto del 2 de mayo en esta jornada de hoy, sábado, en la asamblea del Club Cerro Porteño, que ya conoce a su nuevo presidente. Blas Reguera es el nuevo presidente de la institución azulgrana y nosotros estamos para este partido entre Ameliano y el conjunto de San Lorenzo. El Sportivo San Lorenzo, Ameliano con un punto, San Lorenzo sin punto alguno hasta aquí. Viene de perder en su última presentación Ameliano ante Libertad en la jornada, adelante 1-0. En contrapartida, en Capiatán, el Erico Galeano, San Lorenzo cayó frente a Cerro Porteño 4-2. Con todo el equipo de fútbol a lo grande, a través de Radio Monumental, Ameliano frente a San Lorenzo. Bienvenido a la cobertura, Jorge Niño Sosa. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Partido para alquilar a balcones, porque se pueden quedar sin el balcón de primera a uno de los dos. Su prioridad es mantener la categoría. Falta muchísimo, sí, falta muchísimo. ¿Falta un montón? Sí, falta un montón. Primera fecha recién, sí, es verdad, pero son ya de los partidos decisivos, directo para ambos, tanto para Ameliano como también para San Lorenzo. Por eso este partido es fundamental para ambos. En la parte previa, Roberto Nandi, técnico de Ameliano, estaba firmando autógrafos para los chicos allí de la escuela de fútbol, en la zona de las preferencias. Por la situación en la tabla de Ameliano, que ya viene del año pasado, la situación... Una de las plateas donde es normalmente el sector utilizado por los hinchas visitantes. Un punto hasta aquí para el local en la competencia, sin unidad de San Lorenzo. Ambos, por ende, aún no ganaron en la competición, aún no ganaron en el torneo. Por eso la novedad propia de lo que puede llegar a significar este partido. Y el primer partido con triunfo para uno de los dos. La necesidad tanto para Ameliano como para San Lorenzo. Vamos a ir repasando los equipos, ya hay algunas novedades, así como títulos. Ya tiramos Luis Cáceres, por ejemplo, titular en la formación de San Lorenzo en la zona defensiva, con Mario López, el hombre de Guaraní, que llegó igualmente a San Lorenzo. Algunas de las novedades para ya ir comentando dentro de esta formación del equipo de San Lorenzo. La vuelta de Elvio Vera, titularidad también para Larralde del lado de Ameliano. Elvio Vera no pudo jugar el otro día ante Libertad porque pertenece a Libertad, está a préstamo en el equipo de Ameliano, por eso no estuvo el otro día. Ahora sí ya titularidad para él. Así que eso y más a continuación vamos a ir detallando. Ojalá sea una noche con goles y emociones en la Fortaleza del Piquecerú. Estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Ameliano con Miguel Martínez, Fabián Franco, Julio González, Andrea Falabella y Abel Paredes, Freddy Vera, Jonathan Benítez, Valentín Larralde y Elvio Vera. Arriba, Raúl Cabral junto a Alex Servián. El 11 que presenta Roberto Nani, Niño. Vamos con la visita. San Lorenzo, Cristóforo en el arco, camiseta 1, 2 para Leandro Esteche, 13 Mario López, 19 Luis Cáceres, Iván Torres el 11 sobre el perfil izquierdo de la defensa. En el medio sector, 6 Héctor Villamayor, Ignacio Figueroa, 22, 8 para el experimentado Aldo Quiñones, más adelantado el juvenil Tobías Jara con el 11. Arriba, Alex Álvarez y la presencia de Alfredo Barrios. Así va el rayadito, si bien hoy va de gris, camiseta alternativa para la visita
San Lorenzo. Muy bien, dirige Blas Romero, asistido por Juan Mendoza y Nadia Weiler. César Rolón, el cuarto árbitro, Mario Díaz de Ibar en el VAR. Y Eduardo Cardoso, el asistente VAR. En lo previo, Ameliano San Lorenzo en Villeta. El comentario de Jorge el Niño Susano. Una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Un partido que decíamos para ambos vital clave, ¿cierto? Comienza el campeonato, sí, es verdad, pero son de esos partidos donde le puede servir mucho desde lo anímico. A Abeliano, también al propio San Lorenzo, la situación propia hasta aquí, sin sumar puntos a un San Lorenzo en la competencia, solo un punto a Ameliano, si bien Ameliano ya mostró que tiene con qué. Nos tocó ese primer partido ante Rubio Ñu en este campo, también en su estadio. El otro día estuvimos asesorando el partido ante Libertad. Un partido por lo menos en cancha, ya observé también a San Lorenzo, me dejó dudas. Algo opuesto a lo que fue ante Cerro. Ahí sí, metió garra, actitud, juego. Así todo, a Cerro Porteño le alcanzó con algunas falencias ganar ese compromiso. Por eso hoy, ante rivales que en principio están en una paridad en cuanto a lo que puede ser rendimiento uno y otro, vamos a ver qué nos pueden ofrecer a continuación Ameliano y San Lorenzo. Señores, vendrá la horda el juez. Vamos a ver el equipo de Ameliano. Lo hace ahora con el argentino Cabral. Arrancó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a Falabella jugando para el melenudo arquero de Ameliano. Hablamos de Miguel Martínez colocando el esférico sobre la banda derecha para Julio González. La salida ahora de vuelta con el zurdo Falabella. Viene la marca de Álvarez que trata de impedir que salga de manera correcta el equipo local. Pelota de González otra vez con Falabella. Va moviendo, meleando su campo. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí. Encarnación, carga con la app y participa por premios Copetrol. Vamos. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Falabella con el esférico lanzando sobre la banda izquierda para Abel. Paredes controla la pelota jugando corto. Aparece teniendo la pelota, el balón, el esférico en campo rival. Alex Servián quiere desplazar en terreno del Sportivo San Lorenzo. La marca Besteche pega el balón en Servián. Saque de costado para San Lorenzo, su terreno. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban mejorando tu calidad de vida. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre sin filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Sube Servián, carga. Ameliano quiere ganar fondo de cancha, coloca centro, se arroja al suelo Esteche. La pelota se pierde por línea de fondo, señores. Tiro de esquina que favorece al dueño de casa. En San Justo Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro y en B. Ventas al 0983 30 88 13. Redes San Justo Hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla. Ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Colocando la pelota Franco, no se apura, se dilata la ejecución del córner. Ahora sí no. Se va a esperar porque se están tomando dentro del área los futbolistas tanto de Ameliano y San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota que toma vuelo con destino al arco de Cristóforo. Saca el arquero justamente del Sportivo San Lorenzo. Le va quedando el cazapeño. Freddy Vera se profila. Eleva centro. Pelota que toma vuelo con destino. La cabeza de Falabella. Golpea de cabeza al zaguero de Ameliano dentro del área de San Lorenzo. Cristóforo se queda con la pelota hasta aquí el inicio del partido, Niño. Busca presionar, como es el local, el que busca tener por lo menos en el comienzo esa iniciativa del partido, es el equipo de la B Azulada, pero esto recién inicia, de a poquito también va a ir saliendo de ese comienzo donde está en un plan defensivo San Lorenzo, producto de aquellos jugadores rápidos como el chico Tobías Jara, el trabajo que puede hacer Álvarez, Barrios, que fue el goleador que tuvo en la intermedia. Hay cifradas esperanzas en lo que puede hacer Barrios, delantero allí en San Lorenzo, que hoy tiene la chance nuevamente de ser titular. Tercer partido de titular para un chico que venía de la intermedia, y la oportunidad que hoy día le da su entrenador Orteman de estar como titular. El partido está 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota le va quedando mitad de terreno. Intentó el 9, José Alfredo Barrios, pero comete falta
todo anulado. Mira Nani, observa lo que ocurre dentro del campo de juego. 3, casi 4, dando indicaciones Orteman. Señores, tiro libre, mitad de terreno, tiro libre para el equipo de Ameliano. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Por la fecha 3 de la Liga Profesional Argentina se están enfrentando en estos momentos Independiente de Gabriel Ábalos contra Vélez. El partido está 1-1. El hecho insólito es que al minuto 32 marca Llano Gordon y al minuto 33 el mismo Gordon en propia puerta para Independiente. 1-1. Muy bien, Servián tiene la pelota descargando sobre Abel Paredes. Paredes quiere ganar fondo de cancha. Corta, viene la marca, sacando Esteche de manos. Va a reponer a la ofensiva Ameliano. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontranos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Está en el piso, reclamaba una falta al 10 de Ameliano. Hablamos de Elvio Vera, que dice el árbitro, sí. Hubo infracción allí en mitad de terreno. La falta de Figueroa, tiro libre. Busca el primero por arriba, cerca del área de San Lorenzo. Tiro libre para Ameliano. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores. Con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros auto indica Jorge. Que están empatando Ameliano San Lorenzo 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Ameliano busca el primero con Larralde, coloca centro, pelota al área. Cristóforo se arroja porque esa pelota se metía cerca del poste izquierdo. Insiste Freddy Vera, otra pelota que va a la... Docente médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Me da esa pelota porque lograron peinar previo allí a ese, o sea, el tiro libre, y después lograron peinar y previo a ese bote, bien esquinado, pero muy buena respuesta de Cristóforo. Sigue insistiendo, buscando en el comienzo, está mejor Ameliano. Muy bien el juego 0-0, sacando Tito Torres para el equipo visitante. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad. Solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota le va quedando en la salida al equipo de San Lorenzo. Mario López con el esférico jugando por López, que estuvo últimamente en Guaraní. Tiene la pelota descargando por el medio. No alcanza el esférico Servín, el juvenil del Sportivo San Lorenzo. Va recogiendo el rebote Larralde. Tocando por abajo para Falabella. Falabella y la salida del conjunto de Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pica Iván Torres, coloca centro, Servín bajo de cabeza, gol de Álvarez, apunta, no pudo rematar bien, algo pifiado, mordido el disparo de Álvarez. Intenta el contragolpe metiéndose por la derecha Freddy Vera para el equipo de Ameliano, cortando bien en el fondo, despeja la pelota Mario López, balón por el medio para Quiñones, cierra Larralde con la pelota, encaró al piso, no hay falta, interesante juego, por ahora 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une al Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Quiñones con la pelota golpeando de cabeza Abel Paredes. El balón le va a quedar sobre mitad de terreno a Falabella. Finalmente el asistente dice no, señores. Es saque de costado en su terreno para el conjunto de Ameliana. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Recordando que Nacional es el líder del campeonato, superó de local 4-1 el 2 de mayo. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. También por la Liga Profesional Argentina, a las 22 horas se enfrentan el Atlético Tucumán de Clever Ferreira y de Javier Domínguez al Huracán.
Probablemente los dos paraguayos estén en la banca. También a la misma hora, Talleres de Córdoba se enfrenta a Platense. Probablemente Ronaldo Martínez esté en el equipo titular. Muy bien, la salida desde el fondo de Cristóforo para el equipo de San Lorenzo. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarok Outlet, la caminataza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado, desde $46.900. Promo hasta agotar stock, red de Cerro Volkswagen Paraguay. Va cortando, atención, metiéndose por ahora Freddy Vera jugando la pelota para Cabral, avanza Servián para el equipo de Ameliano, coloca centro Cabral para gol, vino, está la Ralde, piden mano, piden penal, la pelota le queda al arquero Cristóforo, reclaman una mano dentro del área de San Lorenzo, niño. Jugaba bastante rápida, estaba cerca allí Romero, por lo menos aquí en la zona de cabinas no observamos la mano. Hay una amarilla aquí, pero creo que es por la falta, no por la anterior. Tranquilo, vamos a revisar, le dice allí a Falabella, que va, le reclama. Sí, el tiro se termina amortiguando por el camino, porque era muy buena chance para allí Larralde, que saca el disparo. Vamos a ver después la reiteración, cuando aquí se confirma la amarilla para Benítez en la anterior. Le termina cometiendo la falta allí al hombre de San Lorenzo. Muy bien, ¿cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Que están empatando Villeta Ameliano, San Lorenzo 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Primera imagen, así pegan el pie izquierdo, rosa el pie izquierdo del jugador de San Lorenzo, no veo en mano. Y si después pide el rebote de Quiñones, ya viene un posterior rebote, me parece que no es penal. Muy bien, la tarjeta amarilla para Jonathan Benítez, el primer amonestado del juego, el volante del conjunto de Ameliano, pero de todas maneras, Díaz de Vivar le está indicando algo al árbitro del partido, pero no pasa absolutamente nada, continúa esto. Y va a sacar Quiñones para la visita, Juan. Transferencias que nunca llegan. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Bañan en el Defensores del Chaco, limpia enfrenta al conjunto veteriniense en Capiata, en el Erico Galeano, Guaraní Rubiañú. Ofertas en Aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Está cargando sobre la banda derecha, metiéndose dentro del área. Barrios carga San Lorenzo, gol en camino al disparo. El arquero termina sacando la pelota al fondo. El golero Miguel Martínez, tiro de esquina que favorece a San Lorenzo. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Le va a pegar la pelota Héctor Villamayor, tiro de esquina sobre la banda derecha para el equipo del Sportivo San Lorenzo. Dentro del área López Cáceres, los zagueros al igual que Álvarez y Barrios. Le pega Villamayor, la orden del juez, la orden del árbitro del partido de Blas Romero. Vendrá el córner para el conjunto del Sportivo San Lorenzo. Pelota que toma vuelo, balón arriba, al testazo a las manos del arquero. Que bien saltó, se elevó el zaguero Cáceres, pero justo donde estaba Martínez, el arquero local, niño. Sí, un partido titular también para él, para Luis Cáceres, el ex general Caballero, ya una vez pasado en San Lorenzo. Fue la primera chance del partido para Rayadito, que hoy, repito, está con una camiseta alternativa. El cuadro gris, set de arriba, cabezazo. Buena respuesta de Martínez. Después del buen comienzo de Ameliano, la primera respuesta ofensiva de San Lorenzo. A poco se anima la visita. 0-0, Juan. Inconcasa, cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. Servían para el gol, avanza Ameliano, centro, pelota arriba, vino la línea. Salvo en la línea, Iván Torres iba adentro, el remate de Vera. Torres se cruza y despeja allí en la línea cuando estaba ya en el piso Cristóforo, niño. No lo puede creer, se toma la casa Vera, en este caso Freddy. Esa pelota que le quedó casi en el punto del penal, sacó de zurda y el central de San Lorenzo que termina salvando muy bien. Iván Torres se vistió de defensor allí. El lateral, en un momento preciso y oportuno, apareció el Tito para salvar lo que parecía ser el primero de la B azulada. El juego sigue 0-0.
Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 764 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo. Cuando más compras, más chances tenés de ganar. Y bueno, el árbitro ya comienza a repartir tarjeta. Ahora la amarilla es para Villamayor. Llegó a destiempo allí sobre Jonathan Benítez. Pisotón aquí de Héctor Villamayor. En la anterior era Benítez. Y aquí como fue un duelo de 6, camiseta 6. En la anterior era Benítez en la amarilla. Ahora Benítez recibió la falta. Amonestado Villamayor de San Lorenzo. Tiro libre en su terreno para Meliano. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Promo Kumo Tire por el último mes. Comprando 3 cubiertas te regalamos una. Para automóviles, camionetas y utilitarios. Kumo, mejor en todos los caminos. Cristóforo se queda con la pelota. Apertura sobre la zona derecha. Allí tiene el esférico Luis Fernando Cáceres López. Se perfila para recibir la pelota sobre la banda izquierda. Se viene la salida del Sportivo San Lorenzo. Se muestra Iván Torres con el esférico. Levanta la cabeza. Parte el pelotazo que tiene destino de Barrios. De espaldas al arco. Juega para Quiñones. Barrios pica. Atención que va el Sportivo San Lorenzo. Se aproxima al área. El mano a mano allí con Benítez. Barrios se encara. Va a rematar. Le queda el gol a Álvarez, pero está de espaldas al arco. Insiste. La visita mal. El disparo de Figueroa. Tiro de portería para Meliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Están empatando Meliano San Lorenzo 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. El lunes Recoleta en el Ricardo Gregor enfrenta a Libertad. Cerro Porteño la nueva olla frente a Luqueño. Apostala te lleva la copa. Con tus apuestas de 30.000 guaraníes viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Cosito con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El miércoles noche de Copa Libertadores de América en Pedro Juan Caballero. Juego de ida. Etapa 1 del repechaje. Señores, 2 de mayo, Alianza Lima. Arbitraje del uruguayo José Burgos. En el bar su compatriota Antonio García. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Precios imbatibles de stock. Papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes. Jabón tocador Bio 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. Está picando el equipo de Ameliano con Franco buscando el primero. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Con Coca-Cola y Powerade, viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Interesante el inicio de este partido. Ambos ya tuvieron sus chances. Va Meliano, el centro de Franco. Pega la pelota en Quiñones. Tiro de esquina sobre la zona derecha para el equipo local. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Blas Reguera es el nuevo presidente de Cerro Porteño. Cuando Paredes se perfila para el córner a favor de Meliano, pase corto. Le queda la pelota a Freddy Vera, otra vez con Abel Paredes. Paredes eleva centro, balón que toma vuelo, tiene destino de Falabella, de cabeza más lejos afuera. Señores, tiro de portería que corresponde al conjunto de San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El domingo 1 de febrero sigue la fecha 3 del torneo de apertura. Olimpia recibe a Trinidense el Defensores del Chaco a las 18 horas con arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Muy bien, sí, niño. Se espera una buena concurrencia por la cantidad de entradas ya vendidas para ese compromiso. Referencias, las graderías igualmente se anunciaron que se agotaron cuando ahora de a poquito están llegando también un poco con llegada tardía, pero están llegando los hinchas, los hinchas San Lorenzo ya están, los barras de San Lorenzo allí con las banderas, igualmente en las gradas del visitante, sí, allí ya llega la barra del Rolladito. Es así, saca Paredes para Meliano.
Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Aldo Quiñones con la pelota jugando para López. López tiene el control del esférico, retrocede todo con Cristóforo. Se muestra para recibir la pelota Luis Fernando Cáceres para el equipo de San Lorenzo. Prefiere descargar sobre el otro costado, sobre el sector izquierdo. López juega la pelota para Quiñones. Alta presión del centrocampista argentino Larralde. La pelota de Cristóforo, despeja el arquero visitante. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Volv. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No lo dejes ir. CNT, se por Emoy. Álvarez pisa la carga San Lorenzo. Quiso hacer una de más. Quiso eliminar la marca de Jonathan Benítez oportunamente. Este mete la pierna izquierda y le saca la pelota a Álvarez. Larralde tiene el esférico para el conjunto local. Eleva el esférico la pelota. Tiene destino de Freddy Vera. Qué bien bajó Vera. Sube Freddy para Elio Vera. El remate de Elio Vera. Impacta en Cáceres y casi se le mete a Cristóforo. Estiro de esquina para el equipo de Ameliano que sigue insistiendo, niño. No son golazos, no vale, algo así, dijo en esta Elio Vera después de ese balón y el pase de primera de Freddy. Controla, encuentra algo adelantado a Cristóforo, tira por elevación y sumado a que se va más espectacular ese tiro, se termina desviando en Cáceres. Entonces a salir a carambola y el movimiento allí de esa pelota, una especie de globito, pero tuvo mucho que ver que se desvió en Cáceres. Iba a ser un golazo, finalmente tiro de esquina. Muy bien, sobre la zona derecha le pega Paredes. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Que estén empatando Emiliano San Lorenzo, 0-0. Y su seguros Chaco. Va el córner de Vera, pelota arriba, golpea de cabeza, saca López para el conjunto visitante. Villamayor quiere la salida, se le va la pelota a un costado. Va a reponer de mano sobre la zona derecha Franco para el conjunto, para el equipo local, para Meliano. El juego está 0-0. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial a todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Pacaraí, Encarnación. Carga con la app y participa por premios Copetrol. ¡Vamos! Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Falta que termina cometiendo Quiñones allí en las cercanías del área de Cristóforo. Se enoja Aldo Quiñones. Es tiro libre, le va a pegar Larralde, aunque se aleja ahora Larralde, le va a entrar con la zurda, Paredes cerca del área, tiro libre, peligroso para el equipo local. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial, participas comprando productos de la marca HD Play, promo hasta el 31 de marzo, Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar, búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, paraguayo como vos. Atención con este tiro libre, dos frente a la pelota, un zurdo, el otro diestro. Con la pierna derecha le quiere pegar Fabián Franco. Paredes también se planta con la zurda. 13 la barrera, reclama la distancia. El árbitro indica que se tiene que ejecutar el tiro libre por cómo está perfilado, me parece. Le pega Paredes, apunta al zurdo, va Paredes, tira la barrera. El rebote para Franco. Va a colocar otro centro, balón arriba. Insiste Vera, no va a llegar Freddy Vera. Alcanzó, pero se le fue. Ya terminó. Esa pelota por línea de fondo, señores, tiro de portería para San Lorenzo. En San Justo Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983 30 88 13. Redes San Justo Hierros. Flan de leche de la Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de la Lactolanda, el postre que más te gusta. Va a sacar la pelota desde el fondo Cristóforo. Apunta Cristóforo, eleva el esférico que cae en terreno de Ameliano, sacando de cabeza por ahora como puede Jonathan Benítez. Alex Álvarez recoge el rebote, se asocia por el medio con Villamayor, lo busca y lo encuentra de vuelta. Álvarez cede el pase sobre la zona izquierda, allí aparece Iván Torres, pase corto para Villamayor, se va metiendo cerca del área buscando el espacio para el disparo, hasta ahora se lo impide el lateral derecho Franco. La pelota tiene destino ahora de Esteche, levanta centro, pelota larga de Ameliano, despeja de cabeza Julio González. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptado a sus necesidades y diseñados para ser tu solución logística.
con el respaldo de Chacomera Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Va al centro de Franco, de cabeza mal Cabral, pero llega Meliano. Hasta aquí el partido continúa. 0-0, niño. Interesante el partido, eso sí, no están teniendo la puntería para poder anotar. Principalmente a Meliano, porque San Lorenzo tuvo una chance hasta aquí, nada más ese cabezazo de Cáceres de un tiro de esquina. Después todo a Meliano, que mueve bien con Larralde. La conexión esta vez con Franco sobre el sector derecho, metiéndose en una especie de 9. Apareció Elvio, el cabezazo sobre el travesaño cuando Orte manda permanentes indicaciones para lo que pueda ser un partido que hasta aquí le está costando a San Lorenzo, le está costando el Rayito. Señores, el partido 0-0, salida de Álvarez para San Lorenzo. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores. Con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Aldo Quiñones y la salida para el conjunto de San Lorenzo. Quiñones tiene el control de la pelota por el medio. Cruzó mitad de terreno, apertura sobre la zona derecha para Esteche. Se apura Esteche, de todas maneras Barrios hace el esfuerzo. Quiere controlar la pelota, primero la marca de Falabella. Falta, infracción de José Alfredo Barrios, el 9 de San Lorenzo sobre Falabella en su terreno. Señores, tiro libre que favorece al equipo de Ameliano. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y crea 11 tipos de reintegros, diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Mañana continúa la fecha número 3 del torneo Apertura con 2 partidos. Olimpia Trini vence en el Defensores del Chaco a las 18. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez en el VAR, Fernando López. El Mundial se vive en Slop del Sol. Jugá y ganá un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slopdelsol.com. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Luego el ataque de San Lorenzo, marcamos el tiempo de juego. Quiñones juega con Álvarez. Quiñones otra vez, mala devolución de Álvarez. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros auto indica Jorge. Vale empatando Ameliano San Lorenzo, 0-0, remate al arco, al poste. Al poste el bombazo del 10 Elvio Vera. Voló el arquero Cristóforo, no llegó, se le metía al ángulo. No, señores, la pelota impactó en el poste derecho de Cristóforo. Se salva de manera milagrosa el equipo de San Lorenzo, niño. Otra donde se está salvando San Lorenzo. Gana, dice vamos, aplaudiendo ya a su equipo, porque está haciendo un buen juego hasta aquí en mediano, pero no logra tener esa puntería, esa eficacia en cuanto a las situaciones, a las chances. Estuvo allí cerquita. El poste le dijo no, cuando aquí están 2 caídos. Creo que en esta hasta hubo choque de cabezas, aunque el árbitro ya tiene una amarilla en la mano. Al parecer va a ser amonestado un hombre de San Lorenzo. Y hay que ver si no es Villamayor, porque Villamayor ya tiene amarilla. A ver para quién será la amarilla esta vez del lado de San Lorenzo. Revisamos la acción y sí, se va a ir expulsado, se va a ir expulsado y Villamayor ya tiene amarilla. Sumado a eso, levantó el codo arriba, no fue choque de cabezas. Solo que Villamayor exagera porque sabe que se va a ir. Ya tiene una amarilla, se va a ir expulsado el volante de San Lorenzo. Se pone negra la morcilla para el equipo de la visita. 0-0. Y su Seguros Chaco. Monumental. Partido complicado, difícil para San Lorenzo y uno menos. Así como una camiseta. Gris bastante oscuro para San Lorenzo con uno menos. Porque la anterior iba a ser un golazo. Elvio Vera recibió, sacó el disparo de unos 22 metros aproximadamente. El palo le dijo que no. Iba a ser un golazo de Elvio Vera. Y sigue en el suelo Villamayor. Pedirá asistencia, pero igual el árbitro le va a mostrar una amarilla. Ya tiene en la mano Romero la amarilla. Ya está recuperado el de Ameliano. Mientras Villamayor sabe que va a ser expulsado. Se resiste. Se resiste. Está siendo atendido, pero repito, sabe que se va a ir expulsado. Por eso sigue, se va a salir el lesionado igual. Sí o sí va a recibir la amarilla y por ende será expulsado por la doble amarilla. Señores, 0-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, llegó allí a destiempo contra Fabián Franco. Brazo arriba. Sí. Brazo arriba. No tiene en esta defensa.
sí o sí se va a ir Villamayor expulsado. Y está en el piso, está en el suelo luego de la caída. Hay pausa porque se refrescan los integrantes de ambos equipos. El partido, señores, en Villeta está 0-0. Tokio, brinde la emoción. Ron Fortín, Coco se une al Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Ortiman aprovecha, da indicaciones, pero se le complica el panorama. Mayor en momento de hidratación. Y vamos, dijo el árbitro a tomar un poquito de agua, pero sí, ya se prepara Piñatares, el ex guaraní, el uruguayo allí, ex Barcelona en su momento de Ecuador. Vamos a ver a quién sacrifica, a quién de en punta, si a Álvarez o a Barrios, algún delantero va a sacar Orteman por esta expulsión que se va a dar en segundos, porque sigue lesionado en el campo de Villamayor, pero repito, para mí que es porque está extendiendo allí la cosa, sabe que se va a ir expulsado. El partido está 0-0 y hay pausa en Villeta. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Se está recuperando ahora Villamayor, pero lo va a echar el árbitro del partido después de esa falta que terminó cometiendo sobre el central, sobre Falabella. Se resiste, no quiere dejar el campo de juego Villamayor. Piñatares se perfila para ingresar, se va a quedar con 10 San Lorenzo. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Urizal, sede Entraña, España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. El puntero del campeonato es Nacional, que superó de local 5-1 el 2 de mayo. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amaros Outlet, la camionetaza al mejor precio. Antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo agotar stock, redes, @Volkswagen Paraguay. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge Ameliano San Lorenzo 0-0. y su seguros Chaco. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Piñatares por Jara, claro, me olvidé del juvenil, fue sacrificado el sub. Piñatares por Tobias Jara porque se fue expulsado ahora sí Héctor Villamayor y tiene que meter un volante más. Orteman sacrificó al chico Tobias Jara, va a retroceder un poquito más Álvarez, va a jugar en punta solo Barrios, uno menos para San Lorenzo y queda mucho del juego. Muy bien, la salida del equipo de San Lorenzo que queda con 10. Expulsado el centrocampista Héctor Villamayor. Tiro libre en su terreno para la visita. Pusieron mal tu alias o número de cuenta. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Va sacando la pelota desde el fondo Paredes para el conjunto de Ameliano. Abel Paredes tocando para Falabella. Falabella juega por abajo para su compañero en defensa. Hablamos de Julio González. Lanza sobre la zona derecha. Fabián Franco con la pelota. Juega corto para el volante argentino Larralde. Larralde está en terreno de San Lorenzo buscando el primero el equipo de Ameliano. Aires Split, 18 cuotas de 189.000. Heladera Midea, 300 litros, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Comprando participás de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 09946003777. Mañana Guaraní Rubio Ñun, el Erico Galeano en Capiata, arbitraje de Álvaro Jiménez en el bar, José Méndez. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos, estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. La pelota le va quedando por el medio. Falabella tiene el control del esférico. Propone a Ameliano, pero se le cierra bien San Lorenzo, más aún porque juega con un hombre menos por la expulsión de Héctor Villamayor, el volante del equipo visitante que ya tenía tarjeta amarilla y llegó a destiempo allí sobre Fabián Franco, recibiendo la segunda tarjeta amarilla. Va Paredes para el equipo de Ameliano, le va centro, pelota al área de San Lorenzo, sacando Quiñones, insiste recogiendo Cabral para el conjunto local, se mete sobre la zona zurda, quiere ganar fondo de cancha, bloquea
Patea bien. Despeja Esteche. Saque de costado. Campo rival. Lo hace Paredes para Meliano. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. El lunes, Recoleta, Libertad en el Ricardo Gregor a las 18 en Campo Grande. Arbitraje Felipio Colmán. Carlos Figueredo en el bar y se cierra la jornada 3 con Cerro Porteño, la Nueva Olla 2015 ante el Sportivo Luqueño. Arbitraje de David Ojeda. Ulises Mereles en el bar. Sorteo de un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún y 40 mini vacaciones en Encarnación, 30.000 guaraníes de compras y acumulas un cupón. Viví el verano con Punto Farma. Promo ahorra y arrancada por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. El partido continúa 0-0, Juan. En Villetas, una residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Señores, cargando el equipo de San Lorenzo. Reiteramos, San Lorenzo juega con un hombre menos por la expulsión de Héctor Villamayor. Avanza el equipo visitante con Álvarez, el 10. Levanta la pelota cerca del área. Pierde el esférico ahora con Paredes. Recuperó Álvarez en el rebote. Apunta Álvarez, busca el espacio para el disparo. Se mete dentro del área. Le bloquea Falabella y le termina sacando la pelota a Jonathan Benítez. Intenta el contragolpe. Larralde se viene con Franco sobre la zona derecha para Meliano. Apostada desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Saludo fanático de Rayadito. No pudo ir hasta Villeta. Anda un poco de la oreja el amigo Fabián, allí en la zona de Reducto San Lorenzo. Saludos para él, siempre atento a todos los detalles. Se lamenta la expulsión de Villamayor, el volante. Saludos para Fabián de Rayadito. ¿Cuánto va, Juan? Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litro Saito, indica Jorge. 0-0 Meliano, San Lorenzo, Villeta. Y su seguros Chaco. Monumental. Condicionado juega el conjunto de San Lorenzo por la expulsión de Villamayor. La pelota viene arriba, pica sobre la zona derecha. Franco golpeando con el pecho. Avanza Franco para Meliano. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Y por la fase 1 de la Copa Libertadores, el miércoles 4 de febrero, 2 de mayo recibe Alianza Lima. Esto en el Estadio Río Parapetia a las 21:30 horas con arbitraje de José Burgos y en el bar Antonio García, ambos uruguayos. Muy bien, el miércoles en el norte del país, donde uno imagina que habrá buen marco de público por la presencia del 2 de mayo en campo internacional allí en Pedro Juan Caballero en Copa Libertadores ante Alianza Lima. Corre Servián, quiere ganar fondo de cancha, eleva centro, se equivoca, pide tiro de esquina, no, dice el árbitro, es saque de meta para San Lorenzo, reclama Nani. Precios imbatibles de stock, aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes, harina Federal 1 kilo, 3.950 guaraníes, precios fijos hasta el 15 de marzo, con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor en de esta tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Se frenó el juego de Ameliano a pesar de tener 11 dentro del terreno. Se cierra bien atrás el equipo de San Lorenzo. Va Cabral, el volante argentino del conjunto local. Pierde la pelota ante la marca de Álvarez, que colabora permanentemente en defensa. Ahora más que nunca deberá ser un equipo ordenado en el fondo, uno menos, bien paradito, ordenadito, y cuando pueda sacar alguna contra que pueda generar inconvenientes el equipo de Ameliano. ¿Cómo es esta situación? Cuidado. Atención que va Álvarez dentro del área. Intentó rematar Barrios. No le pudo pegar bien, piden córner y el juez dice sí, es tiro de esquina sobre la zona derecha, córner para el equipo de San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y este tipo de situaciones puede aprovechar San Lorenzo con lo poco que le está costando llegar. En la anterior, más o menos a los 15, tuvo un tiro de esquina. Ahora, casi en 37 de partido, otro tiro de esquina
A ver cómo anda en el juego aéreo San Lorenzo. Y mandó a sus zagueros López y Cáceres dentro del área. Le va a pegar Quiñones, Juan. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco Segura Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981 2020 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Pelota bien arriba, intentó Luis Fernando Cáceres de cabeza. Mal, afuera pide otro córner, no dice el árbitro. Finalmente estilo de portería. Va a sacar la pelota Miguel Martínez para Meliano. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Con Coca-Cola y Powerade, viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Roja. El puntero del campeonato es Nacional Academia. El equipo de Felipe Jiménez de local goleó 5-1 a los de Mayo. Y por el campeonato paulista, por la fecha 6, Sao Paulo de Damián Bobadilla se está enfrentando al Santos. Van 20 minutos y el partido va 0-0. Muy bien, gracias Rodrigo. Pelota de Quiñones, tocando por abajo sobre la zona derecha. Levanta Stech en terreno de Ameliano, pide una falta. Álvarez, no dice el árbitro. Martínez sale a cortar, el arquero juega con Franco por derecha. Y va saliendo el equipo de Ameliano, continúa 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% de calor con los polarizados Santec y Volv. Encontralos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Está metiéndose Abel Paredes, utiliza más el carril izquierdo en esta parte del juego el equipo de Ameliano para tratar de hacerle daño a la última línea del Sportivo San Lorenzo, que está con 10. Expulsado Héctor Villamayor en el conjunto visitante. Va Paredes, retrocede con Falabella, buscando el primero Ameliano. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Intentó Freddy Vera, se enojan sus compañeros, muy individualistas, perdió la pelota, recoge Jonathan Benítez, recupera la pelota, le va quedando a Franco, está cargando sobre la zona derecha para Freddy Vera, avanza Ameliano, Freddy Vera levanta centro, pasado para Servián, hace el esfuerzo, controla la pelota del otro lado, sector izquierdo del ataque de Ameliano, balón para Paredes cerca del área, la pelota le va quedando a Larral, le coloca centro de cabeza, Elvio Vera más lejos afuera, llegó Ameliano, tiro de portería para la visita. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Están empatando Ameliano San Lorenzo 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Mañana Olimpia Trinidad en el Defensores del Chaco a las 18. Materiales para la construcción, Ferro aparece la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morgio. Ferro aparece a 43 años construyendo contigo. Carga es de 100.000 y te acercas al Mundial. Todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Upacaraí y Encarnación. Carga con la app y participa por premios Copetrol. ¡Vamos! Largo pelotazo de lado derecho sobre el sector izquierdo ahora de Franco a Paredes. Paredes tiene la pelota sobre la zona izquierda. Apertura, juega sobre el mismo carril. Se muestra Servián con la pelota. Alex Servián con el esférico. Para atrás por abajo con Falabella. Es todo Ameliano, pero le cuesta generar profundidad al equipo de Nani. 0-0 el partido, Juan. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Blas Reguera es el nuevo presidente de Cerro Porteño. Cuando va Álvarez para el primero. Avanza San Lorenzo, pica Quiñones. Va a rematar. Qué mal le pegó. Qué mal le pegó a la pelota. Es más, es lateral. Finalmente termina siendo lateral porque le pegó tan mal al esférico. Aldo Quiñones, niño. No lo puede creer allí. Otema mira con una cara de... Con lo que nos cuesta llegar, no le pegó bien en esta Quiñones, que se mandó un partidazo ante Cerro, pero ahí le está costando a Quiñones. Era buena la idea, pero termina... Sí, al lateral, le pegó mal en esta Quiñones, un volante voluntarioso, pelea, lucha, pero hasta aquí San Lorenzo, una versión desconocida, nada que ver con ese partido del otro día, similar al de Cerro, le está costando igual, así todo con uno menos, sigue 0-0 el partido en la Fortaleza. Es balón para el equipo de Ameliano. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Gustavo Caballero, nuestro compatriota, jugará en el Portsmouth, equipo de segunda división de Inglaterra. Fue cedido por Santos a condición de préstamo con opción a compra
por 6 meses. Su contrato con el club brasileño se extiende hasta julio de 2027. Hoy viajó a Inglaterra para realizarse los exámenes médicos. De todas maneras, es un torneo bastante competitivo. La Championship, allí la segunda de Inglaterra, donde el líder es el Coventry City. Torneo fuerte, Y exigente. sí, Portsmouth estuvo en su momento, pero le estoy hablando hace 7, 8 temporadas atrás En primera. en la categoría principal. Hoy ganó incluso, hoy ganó, está en la zona de abajo, pero igual es un torneo competitivo. Europa, sí, vale la pena. Ojalá que pueda aprovechar esto, inclusive no solo en lo futbolístico, sino también es un crecimiento personal para el futbolista, para Caballero, ir allí a Inglaterra más. Ya está allí porque mañana se hace la revisión médica. Muy bien, señores, en billeta el partido continúa 0-0, Juan. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados Pechugón. A todos les gusta. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembú. Ventas al 0983 30 88 13. Redes San Justo, hierros. Aldo Quiñones con la pelota dejando para Piñatares, que ingresó en esta parte inicial, reemplazando al juvenil Tobías Jara. La expulsión de Villamayor modificó todo cuando va Meliano. Gol en camino, vino fuera. Elvio Vera, solo la cabecera del área chica, termina elevando la pelota por encima del travesaño, niño. No lo puede creer, Roberto Nani mira para arriba, pero después aplaude a Elvio Vera, que otra vez es el hombre más picante allí dentro del área. Igual me quedaba dudas si terminaba en gol, me parece que iba a ser posición adelantada. Medio cuerpo adelantado, logró controlar, pero el tiro fue sobre el travesaño. Arriba, algo tiene ese arco, porque ya la primera fecha la Real de pateó sobre el travesaño. Ahora lo mismo, le sigue faltando puntería a Meliano, que busca, intenta, quiere, pero no se le da. El partido continúa 0-0. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Niño. Reportando sintonía, le gustó la frase de esta negra, la morcilla. Saludos para Blas Antonio Serafini. Blas Antonio reportando, si no, mira, aparte sábado, estira el choricito, morcilla, con mandioquita. Sí. Saludos para Blas Antonio reportando sintonía. Está en la zona de San Lorenzo, allí límite con Ñembú. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Y el partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Está cargando San Lorenzo, el disparo de Figueroa, que cerca pasó, cerca del poste izquierdo del arquero Martínez. Habrá salida. Orteman se lamenta esta acción desperdiciada por San Lorenzo. Saque de meta para Meliano. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Se juegan 3 más hasta los 48. Esta primera parte del partido está 0-0. Avanza Meliano, que tiene 11 dentro del terreno. San Lorenzo con 10 por la expulsión de Héctor Villamayor. La pelota viene arriba, Piñatares golpea de cabeza. Le queda Iván Torres, saca Piñatares con la zurda. Balón arriba para el 9 Villamayor, que tiene que sacrificarse a buscar. La pelota no alcanza. Saque de costado, campo rival, lado derecho para Meliano. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. El balón le va quedando por el medio a Falabella. Falabella tiene el control del esférico. Juega rápido para Cabral. Se viene Raúl Cabral para el equipo de Ameliano. Suelta la pelota sobre Larralde piensa. Descarga sobre la banda derecha para Franco. Franco encaró. Quiere colocar el centro. Otra vez Larralde de pase de primera con Cabral. Cabral con la pelota. Apertura por la derecha. Va a colocar el centro. Franco se cierra bien atrás a Lorenzo. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros. Un respaldo para cuando menos lo esperas. Remate al arco de Paredes. Más lejos afuera.
Tiro de portería que corresponde a San Lorenzo. 1 minuto y termina la primera etapa. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. El miércoles noche de Copa Libertadores en el norte, en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Alianza Lima, fase 1 del repechaje. En Pedro Juan el partido dirige el uruguayo José Burgos, en el bar su compatriota Antonio García. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Corner para Meliano, es lo último de la primera etapa. Va al centro pasado, no alcanza a nadie. De San Lorenzo le queda a Freddy Vera. Otro centro, pelota arriba, testazo defensivo. Piden falta, no dice el árbitro. El rebote le va quedando Paredes. Paredes va a colocar el centro. La pelota tomó vuelo con destino al área. De cabeza Falabella, mala afuera. Esto se termina, señores. Fue lo último, final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en Villeta. Meliano, San Lorenzo 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y antes de ir al comentario, por la importancia, porque estuvo todo un día allí, también ya estamos esperando el reporte casi final para ir despidiendo de a poquito lo suyo. Vamos contigo, Víctor Villalba. ¿Cómo están las cosas a estas horas allí por Cerro? ¿Está Víctor? Estamos, gracias Jorge, aquí nosotros observando cómo se va armando en el FanFest de la Nueva Olla, todo como para la proclamación, que será en un ratito. Están en parte final del conteo de votos de miembros titulares, de síndicos titulares, síndicos suplentes. Aquí ya, como imaginarán, lo que fue la efervescencia, la concurrencia impresionante que tuvimos durante el día, esto cada vez se va reduciendo más y tenemos en realidad todavía a los miembros de la lista ganadora, que tenemos todavía festejando, tenemos todavía por aquí con explosión de petardos, saludando a la gente, preparándose para el acto de proclamación. Nos falta el último detalle, que como decíamos es confirmar la lista final de miembros titulares y miembros suplentes, que en un ratito vamos a tener todo detallado. Lo último que me pasaban es que finalmente está para entrar Enrique Biederman, que es la novedad con respecto a lo que reportábamos un poco más temprano, que finalmente es Enrique Biederman y no Darío Delgado. El que ingresa después, la lista es, así como están las cosas, se confirmaría lo que mencionábamos anteriormente: Gustavo Samaniego, Luis Lavigne, Federico Ferreira, el caso de Jaylu Jaquet, tenemos a Ati Figueredo, Guido Báez, y el último es Enrique Biederman y no finalmente Darío Delgado. Igual se mantiene eso de 5-2, que decíamos, 5 del oficialismo, 2 de la lista de Carlos Recala. Es lo último que nos falta ratificar, que en un ratito vamos a tener la confirmación. Ya veo la cantidad de sobres que se han cerrado, todo en orden, se juzgaron las actas, en ese sentido no hay ningún tipo de inconvenientes. Se va a confirmar esto que manifestábamos un poco más temprano. Solo con el cambio, finalmente es Enrique Biederman el que está para ingresar y no Darío Delgado. En lo último que podemos comentar como novedad, me parece que ya son las últimas mesas las que se están confirmando. Después de eso hay proclamación y oficialmente termina la situación de la elección. Todo claro, me parece, aquí en Cerro Porteño finalmente, Jorge. Correcto, Víctor. Entonces con eso sería un 5-2, ¿verdad? De los 7 miembros titulares. Solo ese punto. 5-2, exactamente. Entonces, Federico Ferreira y Guido Báez son los del grupo de Carlos Rezala. Gustavo Samaniego, Luis Lavigne, Enrique Biederman, Jaylu Jaquet y Ati Figueredo. Son los 5 que en principio están para entrar de la lista oficialista.
Y en el caso de Báez ya integra esta directiva, pero también como no oficialista. Así había ingresado y ahora ingresó nuevamente. O sea, tiene un arrastre tanto él como, decías, el otro Ferreira, que si no me equivoco, los dos pasaron en algún momento por las gradas de Cerro. O sea, todos pasan por las gradas, pero en el sentido de, creo que fueron ex-barras en su momento. Creo que desde ese lado, sí, los claro. Los dos tienen ese Y arrastre Federico popular. Ferreira fue el líder. Federico Ferreira fue el líder de uno de los creo que grupos sí de también. gente. Guido también tenía una facción en su momento en la cual él era un nombre importante, o sea, tienen los arrastres, como decía Guido, a segunda comisión directiva que va a integrar. Y otra vez con la dificultad agregada de que entra como lista de oposición, porque volverá a estar Guido Báez por otros 4 años más en la comisión directiva de Cerro Porteño. La última, Víctor, y te libero, si no es ahora para después ya del cierre, pues creo que vas a hacer un ingreso más después del final del partido de Villeta allí. ¿Cómo quedó el tema de síndico? Porque allí también se votaba, había candidato 1 o 2 temas de síndico, creería que también ganó de la lista 1, pero ahí había opción 1 o 2. Y... No, la información que tenemos ahí es que entraron los dos miembros, los dos síndicos titulares. Ajá, Te digo, te confirmo aquí los números porque en medio de tantos nombres, a esta altura de la noche ya se me mezcla todo, pero aquí tengo los dos principales. Uno es Freddy, porque es oyente nuestro, siempre lo escucho, Freddy Mongelos, era, recuerdo, uno de los perfecto. Y el otro... Como el otro puso aquí, tú me trajo de los dos miembros químicos titular, Freddy Mongelos y Máximo Barreto. Ahí está. Son los que habrían ingresado y que falta confirmación, pero Freddy Mongelos y Máximo Barreto son los únicos titulares que se perfilan para este nuevo periodo de 4 años. Correcto, y creería que ya a estas horas menos cantidad de gente, ya hay poco movimiento allí, ¿verdad? Solo se espera en la primera línea para oficializar todo y después ya va acabando eso. Sí, solo se quedó el grupo que estaba esperando el festejo, proclamación, después invitaban al PC Herrera, que es aquí cerquita, sobre Estados Unidos, casi quinta, ahí continuará la fiesta, para ellos la noche será larga, probablemente después de un viaje creado con todo el derecho, por supuesto, de terminar festejando, ya que legítimamente Blas Reguera será el nuevo presidente de Cerro Porteño. Correcto, Víctor. Vamos cerrando tu trabajo de momento, porque después ya vamos a estar con el resumen de Villeta, lo que se viene, así que si no hay nada de último momento, este ya es el último contacto y mañana la sobremesa un completo informe. Y nuevamente gran trabajo, Víctor, ahí de temprano, 6:30 de la mañana ya por allí. Así que con esto, si te parece, vamos cerrando y por supuesto después nos pasará en privado alguna proclamación por allí, pero por una cuestión de tiempo ya no creo que vamos a interrumpir esa parte, lo que tiene que ver con la transmisión. Así que, Víctor, cualquier cosa estamos atentos, pero ya al aire por lo menos te estamos despidiendo. Perfecto, Jorge, gracias a todos los compañeros por toda la colaboración durante el día. Fue un trabajo de todos en realidad desde bien temprano aquí desde Barrio Obrero, así que el agradecimiento de siempre por el soporte de todo el equipo de fútbol de Lo Grande. Será hasta el día de mañana, un placer como siempre estar en este tipo de cobertura. Saludos a todos. Muchas gracias, Víctor. Y recién hacíamos también la consulta del por qué listón en los árbitros listón negro, y tiene que ver con el fallecimiento del funcionario de APF. Amigo de los árbitros, sí, creo que trabajó en el departamento de árbitros. Por allí va, hoy viene la explicación, porque recién también. Gracias, Víctor, gracias. Me mezclaba un poquito y le preguntaba a Jorge si podía consultar aquí Casal. Me llamó la atención el listón en los árbitros y tiene que ver con... Es más, él siempre no lo tenía muy bien. Sergio, se me fue el apellido, estaba siempre en la entrada de ingreso allí a prensa. No hay mucho que decir, la verdad. Ameliano está un poquito mejor, 0-0 esto hasta aquí. Tuvo chances, tuvo situaciones, así todo también con uno menos arrolladito. Está peleando ahí el partido, el desarrollo. Si un detalle no menor, a los 30 se fue expulsado por doble amarilla Villamayor. Héctor Villamayor, el volante. Esto y más vamos a describir ya en el segundo tiempo. Pero antes, la goleada de Nacional en primer turno, el triunfo ante el 2 de mayo. Las palabras de Felipe Jiménez. Está el ok con Felipe Jiménez. A continuación, de la conferencia. A continuación, el técnico de Nacional. El equipo que gana no se cambia, dice Felipe, pero la seguidilla de partidos también te ha obligado a ir modificando, a ir variando. Lo bueno, particularmente como veo, es que el equipo está respondiendo de buena manera. Tal cosa se puede observar en que en 3 partidos disputados, los 3 han ganado. ¿Cómo ves o qué balance haces justamente de estos 3 partidos? Y lo siguiente, el arma secreta para mi gusto en Nacional es el juego aéreo, porque de 8 goles que han hecho, 4 han sido de cabeza, Felipe. Buenas noches, Claudia, ¿cómo está? Muchas gracias. Ahí es donde nosotros estamos contentos
por este inicio comprimido, 3 fechas en el inicio con adelanto. Estoy muy contento con el cuerpo técnico, con el staff, con el club, por la forma que llevamos esto, en el cual uno lo puede llamar rotación, cuidar la frescura que pueda tener el equipo y la contundencia. Eso me pone contento porque bueno, los resultados hablan y se nota que hicimos bien las cosas en ese sentido de administrar los tiempos de cada uno, sobre todo por la calidad, y contento con la plantilla que contamos, peleando cada uno en su posición, disputando sanamente y compitiendo por el puesto. Entonces ellos lo entendieron. Nuestros mensajes siempre son, cuando llegamos a los clubes, muy claros. Tratamos de todo el tiempo manejarnos con ese respeto, con esa claridad, con el mensaje correcto para cada uno de ellos. Nosotros también estuvimos en esa etapa y nos pone contento hoy en día esta situación, sobre todo porque, como también hablaste un poco, el rendimiento de las 3 fechas hoy es donde nos vamos conformes, en líneas generales, con la fluidez del equipo. Los otros partidos habíamos ganado, pero nos costó, y hoy creo que en todo sentido el equipo también se impuso, desde el juego, desde los resultados. Y sí, nosotros nuestro plan o lo que más queremos como entrenadores es que nuestro equipo tenga una identidad, y el tema de las acciones de balón parado es una herramienta más, ¿verdad? Uno muchas veces va llegando a los clubes, evidentemente que encuentra esa herramienta, el tema del pegador, del tirador, del cabeceo, pero bueno, lo que más nosotros siempre buscamos es el buen funcionamiento del equipo. Eso es lo que muchas veces a un entrenador le va llenando los ojos, o le va, como se dice, se va enamorando de su equipo, ¿verdad? Entonces hoy nos vamos todos contentos, se va contento la gente, se va contento el vestuario, nos vamos contentos nosotros, y esto recién comienza. Tenemos ahora una semana más larga, que es la ideal para que podamos recuperarnos y cada día seguir creciendo como equipo. Así que hoy disfrutamos y mañana pensamos en el rival durísimo que tenemos la siguiente fecha, ¿verdad? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel Troche para Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Profe, le quiero hacer 2 consultas así bien directas, usted siempre es bien sincero. La primera es, ¿cómo hace para mantener a todo el equipo motivado? Porque es lo que ingresan al 100, para utilizar un término bien deportivo. ¿Cómo hace para mantener a ese equipo motivado, teniendo en cuenta que en ninguno de los 3 partidos, pese a ser puntero e invicto al campeonato, no repitió equipo? Prácticamente usó a muchos jugadores ya en estas 3 primeras fechas, la primera. Y la segunda, así directo, profe. El primero fue el primer partido, primera victoria, la segunda fue sobre la hora, pero el partido de hoy, la victoria de hoy, ¿fue la que más disfrutó por razones obvias, profe? Bueno, con respecto a la primera pregunta, justamente esa importancia que le damos a todo no nos permite tener justamente esa rotación, y que ellos no sea un verso, ¿verdad? Que no sea algo como una situación de mentirle al jugador, sino que realmente yo creo que el entrenamiento, ellos ya lo primero que sienten es que al entrenar entrenamos para todo, una plantilla muy rica, y a partir de ahí, de que entrenás para todo, de que vos no separás a ningún jugador, que vos le das la importancia. Yo siempre le digo, yo no me manejo, no nos manejamos como equipo titular o suplente, sino que le decimos a todos que son importantes, y a partir de la importancia tratamos de darle los minutos, y que esa semana también a nosotros nos dé la posibilidad de manejar las cargas, la frescura que siempre tiene que tener el equipo, y evidentemente que el jugador te mide, ¿verdad? El jugador te mide sobre tu mentira, sobre cómo te vas. Después todos quieren jugar, ¿verdad? Uno se puede molestar porque están capacitados para jugar, pero bueno, no todos pueden, y a partir de ahí tenemos que ir generando ese vínculo en el cual a nosotros, como está diciendo Dani, tratamos de aprovechar y de que el mensaje sea correcto, sea sincero, sea frontal, y contento. Después del análisis de los 3 partidos, evidentemente que con el resultado
Fue muy emotivo para mí jugar también frente a un club donde me dio la posibilidad de hoy estar aquí, de seguir creciendo como profesional. En la previa fue muy emotivo para mí. Y después, en cuanto a lo que nosotros como equipo hoy mostramos en campo, sí, me voy muy contento en líneas generales por la contundencia, por momentos por la fluidez del equipo, por el funcionamiento del equipo, así que se da esas dos cosas, Dani, ¿verdad? Así que me voy muy satisfecho por eso. Profe, buenas noches. Federico Ferreira Fuentes para LVP Sports, La Vida por el Deporte. Señorial partido en todas las líneas, pero visualicé el partido, un punto señorial, que fue Alexis Cañete junto a Tomás Gutiérrez en la saga central. Se le habla un poco, juegan siempre en la práctica justamente esa saga central o sigue alternando justamente en las prácticas, profe. Buenas noches, Fede, ¿qué tal? Sí, siempre empiezo por el arco porque Kili está teniendo un muy buen inicio de torneo y sabemos que Gerardo fue el que terminó el año jugando. Entonces después pasamos a cada línea, a cada sector, en el cual la llegada de Feliu le potenció a Paragua, y pasó con Alexis algo parecido con la llegada del líder, ¿verdad? Y eso muchas veces cuesta que podamos entender, pareciera que nos cuesta competir por el puesto, y eso es cuestión de todos los días, ¿verdad? Trabajar todos los días sobre la conciencia de que tiene que haber una plantilla en el cual uno sanamente y con mucha justicia tratar de ganarse ese lugar. Y yo creo que fueron uno de los jugadores que más interpretó que la llegada de un refuerzo o una incorporación te puede potenciar, ¿verdad? Muchas veces un jugador anímicamente se hunde o demuestra y abraza su oportunidad, como es el caso por la pregunta específicamente de Alexis, ¿verdad? Pero en líneas generales todos están aprovechando su oportunidad, y evidentemente que eso a nosotros nos da mucho trabajo porque tenemos que tomar decisiones, el entrenador está para tomar decisiones, y a veces podemos acertar y otras veces podemos equivocarnos, pero yo creo que la respuesta o cómo están respondiendo los chicos es muy buena, ¿no? Felipe, acá Tony Rodríguez para la Super Deport. Quiero hacerte dos preguntas. La primera es, mirando la tabla hoy, uno está apreciando que tenés una ventaja importante en la tabla, 9 puntos, partido correcto, prácticamente 3 de 3. ¿Cómo se hace para sostener esa diferencia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, me gustaría que me hables más sobre Mauricio Cabrera, este chico que es la segunda que le estoy viendo en este campeonato. Le he visto ante Luqueño, hizo una muy buena jugada para el segundo gol, el centro de Orlando y el cabezazo de Benítez. Y hoy nuevamente en una asistencia. Yo estoy viendo que es un diamante. ¿Cómo lo estás viendo a este chico, a este juvenil? Sí, sobre la primera pregunta, me parece muchas veces apurado o inoportuno. Allí las palabras de Felipe Jiménez en el triunfo, la victoria por goleada de Nacional ante 2 de mayo 5-1. De a poco está volviendo Ameliano, San Lorenzo. Esto está por arrancar en su segunda parte. En Villeta está 0-0 el partido. Esto arranca. Y se perfila Sanguina para ingresar en el equipo de Ameliano. Señores, la orden del juez, comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. Sanguina dentro del campo de juego. Ya en instante estamos con la información de quién se retiró en el equipo de Ameliano. La pelota le va quedando Julio González, tocando la pelota sobre la presencia de Falabella. Julio González, apertura sobre la banda derecha para Franco. Franco otra vez con González. Mueve la pelota Ameliano. El verano se disfruta cuando se prende. Proba la auténtica Toscana Upizza, ideal para prender el fuego. Upizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Está cargando Ameliano. Sube Fabián Franco cerca del área. Se defiende San Lorenzo. La pelota le va quedando ahora a Jonathan Benítez. Apertura para Freddy Vera. Vera coloca centro. Pelota arriba. Sanguina intenta de cabeza. Estamos con la información. Informa Personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Se retiró el juvenil Servián para que ingrese Sanguina. Experimentado por el juvenil allí. Sanguina por Servián. Variante del lado de Ameliano. Recordar
que en San Lorenzo se fue expulsado a los 30 del primer tiempo por doble amarilla el volante Villamayor. Sanguina justamente deja la pelota para Freddy Vera, coloca centro, despeja Cáceres, va al rebote, el disparo, lejos afuera de la Ralde, tiro de portería que corresponde a San Lorenzo. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo Tagostar Stock, redes @Volkswagen en Paraguay. No se apura y se entiende porque juega con un hombre menos, no se apura para sacar Cristóforo, ahora pelota para el equipo de San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando en mitad de terreno, sacando paredes con el esférico, juega por bajo para Sanguina, de espaldas al arco, va metiéndose por ahora Raúl Cabral con la pelota en caro y zafó de la marca de Quiñones, que bien escapó Cabral, se viene el equipo de Ameliano, balón para Servián, quiere ganar fondo de cancha, encara sobre el lado izquierdo, ante la marca por allí de Esteche, cierra Esteche, le saca la pelota a Servián, habrá salida para San Lorenzo. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Coco se une al Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Aldo Quiñones frena con el pecho, encara la marca de Elvio Vera, impacta la pelota en el 10 del conjunto local. Va a corresponder saque de costado lateral en ofensiva al lado derecho para San Lorenzo. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota en poder del arquero Miguel Martínez, suelta rápidamente el esférico. Va subiendo Franco sobre la zona derecha. Franco con la pelota para el equipo de Ameliano. No se apura, piensa, coloca por abajo para atrás con Julio González. El zaguero con Falabella tocando en su terreno el equipo de Nani. Ofertas en Aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000 en los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Sube Freddy Vera. El balón le va quedando a Fabián Franco. Franco tocando la pelota sobre la presencia de Elvio Vera. Elvio pierde ante la marca de Quiñones. Hace un sacrificio enorme San Lorenzo porque está con 10. La pelota le va quedando a Figueroa. Lanza Figueroa sobre Álvarez. Se viene San Lorenzo. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguras, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Dando indicaciones Sergio Orteman a propósito. La próxima fecha, la cuarta del torneo Apertura. El próximo viernes, San Lorenzo recibe a Recoleta. Y la fecha 3 sigue el día de mañana, sábado 31, porque Nacional recibe a 2 de mayo. Se viene desde el fondo el equipo de Ameliano. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Bancop. También con beneficios y bodegas, supermercados, heladerías, restaurantes y mucho más. En Encarnación y Samber, Bancop vive el verano. Y no saca provecho Ameliano el hecho de jugar con 11. San Lorenzo tiene 10 a propósito. ¿Cuánto marca el tiempo de juego, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. No se rompe el cero, empatan 0-0 Ameliano, San Lorenzo Villeta. Y sus seguros Chaco. Monumental. El paralizado, tendido en el piso, Luis Fernando Cáceres, zaguero visitante. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 764 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción y cupones extras. Venía al ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Pateó el césped allí el zaguero de San Lorenzo. Por eso quedó sentido, golpeado, se va recuperando. Va a sacar la pelota desde el fondo Martínez, el arquero del conjunto de Ameliano. Recordamos que la fecha 3 arrancaba con Nacional 2 de mayo. La goleada de Nacional sobre 2 de mayo, 5-1 en la primera hora.
Señores, largo pelotazo para Sanguina de parte de Fabián Franco. Corre sobre el sector izquierdo Servián. Gana fondo de cancha. Banderina arriba. Posición adelantada. Todo anulado. Y habrá tiro libre para el equipo de San Lorenzo. Va a sacar el arquero desde el fondo. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Promo Kumo Tile por último mes. Comprando 3 cubiertas, te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitarios. Kumo, mejor en todos los caminos. Saca la pelota Cristóforo. El juego continúa 0-0 San Lorenzo con 10 por la expulsión en la primera etapa de Héctor Villamayor. Largo pelotazo, balón bien arriba, busca el 9. No puede Villamayor, recoge el rebote, intenta los Quiñones. Largo pelotazo para el arquero. En realidad Martínez va a sacar para el conjunto de Ameliano. El partido está 0-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va cargando Falabella jugando por abajo para Alex Servián. Servián para el equipo local. Está metiéndose cerca del área. Piensa Servián. La pelota le va quedando ahora a Cabral. Cabral con el esférico. Le cuesta profundizar al equipo de Nani, Niño. Sí, tiene la pelota. Se defiende bien San Lorenzo, pero no encuentra resquicio, hueco, esa acción diferente. Porque se defiende muy bien San Lorenzo con uno menos. Toda la iniciativa es de Ameliano. A ver si aparece esa jugada diferente como esta, por ejemplo. No. Intentó. Buscó el pase allí entre líneas. La conexión Franco junto con Vera no fue la mejor. Intenta, busca, quiere Ameliano que está con uno más, pero hasta aquí no puede en su casa. Iguala con San Lorenzo 0-0. Y va a sacar la pelota Cristóforo para la visita. Tokio, prendí la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Levanta la pelota el arquero Cristóforo. Balón bien arriba, tiene destino de Barrios. Frena con el pecho de espaldas al arco, jugando Álvarez. La pelota le va quedando sobre la banda derecha Figueroa. Figueroa para el equipo del Sportivo San Lorenzo. Cortando bien Abel Paredes. Juega para Larralde por el medio. Larralde retrocede todo. Para Vila con el esférico. Lanza para Julio González. Pide Franco por la derecha. Y se viene con todo el conjunto de Ameliano. Apostar te lleva a la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostar a sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera lo mejor en lácteos. Servián quiere pero no puede, no alcanza Servián. Cómo le cuesta generar fútbol desde mitad de terreno para arriba al equipo local. Tiro de portería que favorece, que corresponde al conjunto de San Lorenzo. La fecha 3 de la apertura sigue el día de mañana con los duelos de Olimpia Trinidense en el Defensores del Chaco a las 18 horas y Guaraní Rubio Ñu en el Érico Galeano a las 20:15. Saludos al amigo Sebastiano, chofer de plataforma que está reportando sintonía. Él está en la zona de San Antonio. Balón arriba, pelota para San Lorenzo. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Aldo Quiñones zafa de la marca de Larralde. Encara y deja atrás también la cobertura de Freddy Vera. Frena la marcha, está algo cansado. Tocando la pelota para Piñatares. Piñatares suelta para Iván Torres. Aldo Quiñones con la pelota. Otra vez con Piñatares. Mueve, trata de tener un poquitito la pelota. San Lorenzo en campo rival con Iván Torres. Lleva cortando Sanguina. Falta sobre el mismo. Tiro libre por el medio. Tiro libre para el equipo de Abeliano. Precios imbatibles en stock. Papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes. Jabón tocador Bio 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Que están empatando 0-0 Ameliano, San Lorenzo, Villeta. Y su seguros Chaco. Monumental. Se equivoca allí en el pase Freddy Vera. Le termina regalando el arquero Cristóforo. Controla sin complicarse el gorrero visitante y habrá pelota para el conjunto de San Lorenzo. Con Coca-Cola y Powerade, vivir la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Esto está 0-0.
Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Bold. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Cristóforo no se apura, va colocando la pelota de manera lenta. Va a sacar la pelota el esférico desde el fondo para el equipo de San Lorenzo. El capitán del conjunto rayadito despeja para el equipo visitante. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyan contigo. ¿Se acuerdan de Segoviña? Hoy sí, en Brasil. En América de Minas Gerais, sí, veo que se hizo viral un pase suyo de 3 dedos. Dice el título, Segoviña Yoga Bola, que alguna vez le hicieron una música a él. Botafogo. Pase de 3 dedos, sí. Bonito pase de 3 dedos para Eduardo Pederson, su compañero. Y habilita a Paulo Víctor para el gol de América de Minas Gerais, con video incluido, musical, comentarios en las redes. En su momento hasta con música. Segoviña Yoga Bola. Atención con esta jugada, Emiliano. Cuando carga, atención, Freddy Vera, gol en camino. Afuera, increíble. Gran centro del Elvio Vera, anticipa allí Sanguina, logra desviar algo y no pudo cerrar Freddy Vera. Qué chance, desperdició Emiliano Niño. Y hablando de la bola caliente, porque cruzó toda la zona del área chica. Era un centro con mucha rosca, estuvo a punto de empujar Vera, no pudo. Sí, esta es la música, esta de Rafa, la música que se hizo en su momento viral. Segoviña el Yoga Bola. Bien por él, ojalá vaya elevando nuevamente en América de Minas Gerais Segoviña, que se hizo viral por este pase 3 dedos allí en el fútbol de Brasil. El partido continúa 0-0. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial a todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí. Encarnación y carga con la app y participa por premios Copetrol. ¡Vamos! Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Están reclamando una supuesta falta, un supuesto empujón allí dentro del área de San Lorenzo, pero el árbitro dice no. Le piden que hasta vaya a revisar el VAR en la acción donde termina desperdiciando Freddy Vera. Sí, cuando se vendrán variantes. 2 modificaciones del lado de San Lorenzo. Le están apurando, le están rodeando allí al árbitro Blas Romero. Habrá que ver si hay revisión o no de ese centro. Y cuando busca el cabezazo allí Vera, si hay o no falta, si hay o no contacto. Levantó la pierna el hombre de San Lorenzo. Tito Torres, ¿le toca o no a Vera? Esa es la cuestión. ¿Le toca o no? Hay que ver. Epa. Parece que sí, Parece que sí. Habrá que ver. Va a ayudar mucho la cámara que está allí en el ángulo dentro del arco, Es penal, señores. Es penal, dice Roberto Nani. Veremos si hay llamado o no. Parecería que Tito Torres le toca en la cara allí a Freddy Vera en ese intento de despeje de balón. Por ahora 0-0. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Y ahora sí, chequeo VAR, hay llamado. Ah, sí. Con esta cámara sí. La cámara que está ahí a un costado, sí. Hablando de Yoga Bola, intentó la bola aquí Tito, pero da en la cabeza de Freddy Vera. Da en la cabeza ese intento de despeje Tito y no la pelota más exactamente. Aquí me parece que terminarán por sancionar penal. Mira, observa a Blas Romero, pero me parece que no hay mucho por analizar. Blas Romero no llega a la pelota en esta Torres. Veremos qué decide el árbitro del partido. Y va a ser penal, y sí, es penal. Penal para Emiliano. Iván Torres dice, ¿qué cobras? Y le saca la tarjeta amarilla. Iván Torres se enoja con el juez, pero vía VAR la infracción de Iván Torres allí sobre Freddy Vera y es penal para el equipo de Emiliano. Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Emiliano, San Lorenzo 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Y es penal para el equipo de Emiliano Niño. Y si miramos ahora que hay un primer plano también al labio izquierdo, me parece que se nota el golpe en el labio izquierdo. Yo pensé que cuando se tomó de la cabeza Vera era por fallar allí esa situación de cabeza. No, es porque termina impactando sin querer, pero termina impactando Tito Torres en la cara allí cuando intenta despejar esa pelota. Después de la revisión VAR, hay penal, señores. Vamos a ver si aprovecha Vera, le va a pegar Elvio Vera se acerca allí
le va a pegar al balón cuando vendrán variantes. 1 del lado de Ameliano y 2 del lado de San Lorenzo. Penal para el equipo de Ameliano. En San Justo Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983-308813. Rate San Justo Hierros. Flan de leche de Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Regresó Hugo Javier, sí, Hugo Javier Pro González, camiseta 21 en este caso para el jugador de San Lorenzo. Este no es el número 2, este es el número 21. Hugo Javier González, y el otro que ingresa es el 18, Pablo Aveiro. A la cancha entonces Pablo Aveiro 18 y el 21 Hugo Javier González. Veremos quiénes se van del lado de San Lorenzo. Uno de los que se va es el 22 Figueroa y el otro es Tito Torres. Y también hay un cambio del lado de Ameliano. Vamos a confirmar quién ingresa. Luis Ayala, sí, camiseta 24 para Luis María Ayala. Señores, penal para Ameliano. Ayala es el que dejó el campo de juego, le va a pegar Elvio Vera, ¿bien o no? Va Elvio Vera, punta. Gol. De Ameliano, de Elvio, de Vera, del 10. Elvio Vera de penal, señores. Disparo esquinado, potente. Purdaco contra el poste derecho de Cristóforo. Se lanzó al otro lado, al sector izquierdo. Cambia el penal por gol. Elvio Vera al 10. Ameliano pasa el frente. En billete la Fortaleza del Pique. Tercera fecha de la apertura. Ameliano 1, San Lorenzo 0. Elvio Vera para Ameliano. Monumental. Nada de dudas, termina reventando fuerte abajo al poste derecho y el festejo va directamente allí a saludar al presidente en la zona de las preferencias, que le da allí la mano. Festejo porque sabe la necesidad de puntuar, de volver a ganar el equipo de Ameliano. Estaba insistiendo, buscando, se le estaba cerrando bien San Lorenzo. Ahora se va a poner interesante el partido porque va a salir en busca de la paridad de San Lorenzo con uno menos. Anotó de penal Ameliano, lo hizo Elvio Vera. Momento del gol. 17 minutos, segunda etapa. Busca el empate a la visita. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Aveiro con la pelota, quiso encontrarse sobre el lado izquierdo con Álvarez. No llega la pelota, Álvarez, el balón al fondo, tiro de portería, saque de meta para el equipo de Ameliano. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Coco se une al Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Va a sacar la pelota desde el fondo Miguel Martínez, jugando para Julio González. Ya nos cuenta en instante Rodri, el próximo rival de Ameliano, también de San Lorenzo, la cuarta fecha de la apertura. Por la Liga Profesional Argentina, por la fecha 3, primeramente quiero comentar que Tucumán se enfrenta a Huracán. En Tucumán tenemos dos paraguayos en la banca, Cleber Ferreira y Javier Domínguez. También Talleres de Córdoba recibe a Platense. En el equipo titular de Talleres de Córdoba se encuentra Ronaldo Martínez, confirmado. Muy bien, el partido lo gana Ameliano 1-0. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Tiro libre que corresponde al equipo de Ameliano. Levanta la pelota Franco para Paredes. Abel Paredes con la pelota suelta, el esférico sobre Sanguina. Sanguina quiere pero no puede, pierde la pelota Sanguina en ataque. Saca Luis Fernando Cáceres, balón arriba en la marca, a la Ralde. Se viene Álvarez pero está muy solo Alex Álvarez, sacando de cabeza como puede Julio González. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Pito Traco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Que gana Ameliano local 1-0 frente a San Lorenzo. Y su seguros Chaco. Monumental. Goleada en el primer partido nacional, superó 5-1 el 2 de mayo. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Y el siguiente desafío de San Lorenzo es recibir a Recoleta, esto el viernes 6 a las 18 horas en el Gunter Borgel.
Y por su parte, Ameliano tiene que visitar al Sportivo Luqueño también el viernes 6 a las 20:15 en el Erico Galeano. Señores, gana Ameliano frente a San Lorenzo. Ameliano le gana a San Lorenzo 1-0. Con Recuperar Activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas. Desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Amonestado el zaguero, el lateral izquierdo del Paredes del equipo de Ameliano tras la falta. Saca el centro Álvarez equivocado, recoge el rebote, busca la salida González para el equipo de Ameliano. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. El Mundial se vive en Slot del Sol. Jugá y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Allá con la pelota descargando sobre la presencia de Paredes por el medio, busca la Ralde, toma contacto con la pelota, Falabella descargando para Julio González, apertura sobre la banda derecha, tiene el Viera, autor del gol, Vera sube sobre el lado izquierdo, le queda a Paredes, Cabral con la pelota para Ameliano. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. La pelota le va quedando a Paredes, se le va el balón, gana un lateral en su terreno para Ameliano. En el Gigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Walter Rodríguez, camiseta 15. Uno de los que se va, Elvio Vera. Elvio Vera para que ingrese Walter Rodríguez. Camiseta 15, una de las variantes. El otro que se va es Servián. Ahora sí se va Servián, el chico. De buen partido igualmente en el conjunto de Ameliano. Y si no me equivoco, el que se vendrá es Benítez. Camiseta 15 para Rodríguez. Acaba de ingresar Walter Rodríguez. Dos variantes en la formación. Sí, Miguel Benítez, el ex guaraní. 34 para el Miguel Benítez y Rodríguez en la cancha de los Ameliano. Muy bien, los cambios en el equipo local. Unisal, sede central, España 330, Santorense y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Está cargando Álvarez para el equipo de San Lorenzo. Marca Falabella, le cierra el paso, le saca la pelota, juega para Miguel Benítez, no alcanza. Gana un lateral sobre la zona derecha el equipo de San Lorenzo, que a pesar de jugar con 10, no se rinde, no se entrega, buscando el empate en Villeta. Amarok Outlet, la camionetaza, el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agostar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Señores, tiro libre que favorece a San Lorenzo, pase corto, la pelota de Luis Fernando Cáceres, anima al zaguero, va cargando Cáceres, lanza sobre la zona izquierda, golpeando de cabeza, despejando Fabián Franco, el rebote le va quedando por ahora de vuelta al conjunto visitante con Aveiro, no llega, el balón se pierde por línea de fondo, eso significa que habrá tiro de portería para Ameliano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Aires Split de 18 cuotas de 189.000, heladeras Midea 300 litros, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Comprando participas de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El partido lo gana Ameliano 1-0. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota le va quedando Luis Fernando Cáceres, anima y cruzamiento de terreno para el equipo de San Lorenzo. Encaró Zafove, la marca de Paredes que tiene que cuidarse, está amonestado. Va Luis Fernando Cáceres, es lateral con Esteche para el equipo de San Lorenzo. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Ameliano le gana 1-0 San Lorenzo. Y su seguros Chaco. Monumental.
Gana Olimpia Trinidense en el Defensores y Guaraní juega ante Rubio Ñu en Capiatá. En Concasa, cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. Está cargando el equipo de San Lorenzo que se equivoca. Álvarez va recogiendo el rebote, sacando Paredes, jugando para el arquero Miguel Martínez. Lanza sobre la zona derecha, la pelota le va quedando a Franco. Franco para el equipo de Meliano, ganando 1-0 Meliano. Balón para Luis Ayala, le termina regalando por el medio a Aveiro. Aveiro con la pelota, toca en su campo el equipo de San Lorenzo. Sorteo de un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún y 40 mini vacaciones a Encarnación. 30.000 guaraníes de compras y acumulas un cupón. Vive el verano con Punto Farma. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Ameliano prepara otra variante. En Villetas, una residencial salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Larralde con la pelota, quiso descargar sobre Paredes. Termina sacando como puede Esteche. Insiste Abel Paredes sobre la zona izquierda. Avanza Meliano. Paredes encara. Quiere ganar fondo de cancha. Va a perder la pelota. Tiene que cuidarse. Está amonestado. El saque de meta para el equipo de San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Vendrá un cambio más en el equipo local. Tokio, aprendí la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Está consiguiendo su primera victoria el equipo de Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Se fue Jesús Abel Paredes, ingresó Aranda, Sebastián Aranda, camiseta 11 para Sebastián Aranda y se fue el lateral Paredes. Muy bien, la última variante del equipo de Roberto Nani consiguiendo su primera victoria en el torneo Ameliano. Y por la fecha 6 del torneo paulista, Sao Paulo pasó a ganar 1-0 al Santos con Damián Bobadilla en cancha. El gol para Sao Paulo lo hizo Gonzalo Tapia. La salida de Ameliano, levanta Franco, se le va a un costado. Señores, no se rinde San Lorenzo, que pese a tener un hombre menos, busca el empate. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales y llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Apostá al sponsor oficial del Albirroja. Lanza el pelotazo Cristóforo, la pelota toma vuelo, corre de espaldas al arco, intentando meterse por ahora José Alfredo Barrios para el equipo de San Lorenzo. Falta, reclama la tarjeta Barrios, tiro libre, va a tener un chance. Empatar San Lorenzo. Cosito con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Buena posibilidad para el Rayadito, buscando la paridad. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo, con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Como el Albirroja dejará su marca en el Mundial, las cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Pelota arriba, Cáceres de cabeza a las manos de Martínez, que vuela. Llegó con este centro de Álvarez el equipo de San Lorenzo, que no se rinde. En Villeta cayendo por ahora 1-0, niño. Primera situación hace ratísimo que no generaba dentro del partido una chance, ¿cierto? Está con uno menos, está en un plan defensivo. Igual se tiene que animar un poquito más. Es casi lo mismo. O un 2-0 o eventualmente arriesgar a ir a buscar el 1-1. Tiene que salir, buscar y arriesgar algo más. Tiene que puntuar porque hasta aquí es el único equipo que no sumó en la competencia. Hablamos de San Lorenzo. El partido lo gana Meliano, por ahora 1-0. Con Coca-Cola y Powerade, viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Señores, Ameliano de local le gana 1-0 San Lorenzo. Y su seguros Chaco.
Monumental. El nuevo presidente de Cerro Porteño es Blas Reguera. El nuevo presidente de la institución azulgrana, Blas Reguera. Pelota para el equipo de San Lorenzo. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Volve. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT se pone muy. La pelota le va quedando. Llavito que no se rinde, que no se entrega, quiere el empate. Saque de costado, cerca del área. Levantará al centro, lo hace ahora Esteche. Pelota bien arriba para Álvarez, de espaldas al arco. Que bien recibe, pero no le tiene ángulo para intentar girar. Esteche eleva centro, sale el arquero Martínez. Se queda con la pelota el golero local. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro Parex la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Parex, sea 43 años construyendo contigo. Está buscando el empate el equipo de San Lorenzo. La pelota le va quedando a Aveiro, que ingresó en este segundo tiempo. Reclama algo Ayala. Aveiro tiene el control de la pelota. Se muestra Álvarez. Está ganando Ameliano con el gol de penal de Elvio Vera. 1-0. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial a todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí. Encarnación, carga con la AVI, participa por premios Copetrol. Vamos. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Niño. Y hay mucho fútbol sin duda este fin de semana. Esto está comenzando con goles, emociones hasta aquí. Lo que dejó anteriormente la victoria, sí, Nacional, que está allí arriba en la punta. El equipo de Felipe Jiménez. Esteban del Trico, fanático, oyente nuestro también reportando sintonía. A ver qué pasa con esta de Ameliano. Sanguina, lo acostó al arquero, pero no pudo rematar y termina sacando. Banderina arriba, saca Cáceres, posición adelantada, tiro libre para San Lorenzo. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y el lunes 2 de febrero se cierra la fecha 3 porque Recoleta recibe a Libertad en el Ricardo Gregor a las 18 horas con arbitraje de Alipio Colmán. También Cerro Porteño recibe al Luqueño en la Nueva Olla a las 20:15 con arbitraje de David Ojeda. Muy bien, la pelota del Biovera pierde el balón ante la marca. Alguien mitad de terreno de Piñatares, falta sobre el mismo. Señores, tiro libre que corresponde al Conjepa. Casi se toma Ayala, no sé con quién. Miguel Benítez en realidad. Con Luis Fernando Cáceres, tiro libre que corresponde a San Lorenzo, su terreno. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Ventas al 0983-30-8813. Red de San Justo, hierros. Se va Quiñones. Ingresa Matías Martínez con el 7. Martínez por Quiñones. Y el otro que se viene es Antonio Oviedo. Antonio Oviedo. A ver quién se retira del lado de San Lorenzo. Dos variantes más del lado de Rayadito. Ahora sí se va a meter la cancha 28. Camiseta 28 para Antonio Oviedo. Se fue Alex Álvarez. Informó. Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. No se rinde San Lorenzo buscando el empate. Flan de leche de la Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de la Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados. Oviedo para el empate. Salvó el arquero. Salvó Martínez. Insiste, atención, San Lorenzo, gran acción. Oviedo en su primer contacto lo fusiló Martínez. Salvó el arquero de Ameliano Niño. La mejor chance en todo el partido para la visita para San Lorenzo. Acaba de ingresar Antonio Oviedo. Tuvo esta magnífica chance. Muy buena habilitación. Un descuido en el fondo de la zona defensiva de Ameliano, pero también abrió bien la defensa allí con ese toque. 1-2 Antonio Oviedo y el gran mérito de Martínez. Sí, el arquero de Ameliano que le metió justito el cuerpo allí el brazo. Manotazo Salvador, qué bien, le bajó Barrios el 9, allí pivoteando esa pelota, Antonio Oviedo derechazo y terminó tapando Miguel Martínez, se salvó en esta Ameliano, se pone lindo al final. Es así, casi lo empató el Rayadito. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontranos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa.
litro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Ameliano le gana 1-0 a San Lorenzo. Y su seguros Chaco. Monumental. Sacando Piñatares para el equipo visitante. Con Recuperal activa tu energía, extrae una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas sus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. La pelota le va quedando el equipo de San Lorenzo, que no se rinde, no se entrega. No lo puede creer Orteman, la chance que acaba de desperdiciar Antonio Ariro para el conjunto. Antonio Oviedo para el equipo de San Lorenzo, que no se rinde. Se viene ahora desde el fondo con López. Y por la fase 1 de la Copa Libertadores, el primer equipo paraguayo que verá acción será el 2 de mayo, porque el miércoles 4 de febrero se enfrenta a Alianza Lima a las 21:30 horas en el Río Parapití. El árbitro va a ser José Burgos de Uruguay y en el VAR va a estar Antonio García. Compramos maleta ya, nos vamos a Pedro Juan. El miércoles vamos a estar ahí con Jorge Luis y todo el equipo. Sí, te sumás, Juancito. Expedición del norte del país. Hablando del norte del país, saludo a la zona de Areguá. Juan Ariel, fanático. Está en su casa quinta llena, amigo Juan Ariel, fanático del Chanchón en Areguá. Muy bien, esperando el partido de lunes de visita ante Cerro Porteño, el cierre de la fecha 3. Aquí en busca del empate, Piñatares para San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando el equipo de San Lorenzo. Se equivoca en el pase a Beiro. Quiso jugar con Matías Martínez. Atento, sale a cortar el arquero. No se rinde el equipo visitante, Niño. Y en esta última parte principalmente comienza a insistir. Ni bien ingresó Oviedo, en el anterior tuvo ese rechazo. Muy buena tapada de Miguel Martínez. Ahora fue a pelear Martínez, pero en este caso Matías. Luchó, peleó. Y el que desadueñó de la pelota es Martínez, pero el arquero de Ameliano, que después termina con una molestia en ese contacto Fabián Franco, pero me parece es para ganar algunos segundos también allí, porque sabe que quedan 10 más el descuento y esto se termina en la Fortaleza. De momento, triunfo por un gol nada más de Ameliano. Aún no está cerrado el partido. Está la salida del equipo local con Martínez ganando Ameliano 1-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Pelota a la salida para el equipo de Ameliano. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. El Mundial se viene y se vive con Slot del Sol. Juga y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Pese al momento de San Lorenzo, lo acompaña su público. Acompaña. Uno importante hinchas allí en la zona de las plateas, pero imagínate, sí, continúan así los marcadores. Hay que ver más adelante. Va a decir después Rodri contra quién va San Lorenzo la próxima fecha. Contra quién va la próxima fecha para refrescar la memoria. Muy bien, pelota para Ameliano, que sostiene la victoria. Y por la fecha 4, San Lorenzo se enfrenta a Recoleta. Esto el viernes 6 a las 18 horas en el Gunter Vogel. También Luqueño contra Ameliano a las 20:15 en el Erico Galeano. Y un partido de esos importantes, de local ante Recoleta. No le toca a ninguno de los grandes. Uno dice, ya debería ir sumando puntos San Lorenzo en la siguiente. Vamos a ver si se da. Porque hasta aquí 0-0-0-0. Sin puntos el cuadro rayadito. Amonestado Luis Fernando Cáceres, justamente la visita. Tiro libre para Ameliano. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Insupli, celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad de calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Avanza Ameliano, quiere meterse sobre la punta derecha, pero perdió la pelota Fabián Franco. Intenta Antonio Oviedo, cruzando Julio González en la cobertura, saque de costado. Es pelota para el equipo de San Lorenzo. 39 segundo tiempo, gana Ameliano 1-0. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. ¿Cuánto va de fútbol?
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Gana Meliano 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Saludos a los Jorge, nos dice Recordman Denis Caniza. Está en Rivera en Mandubirá. Sí, piscina de por medio, escuchando el partido. Saludos a Denis Ramón, al Recordman, allí en Rivera en Mandubirá, disfrutando de la piletita. Muy bien, Sí, saludos sí, para sí. el querido Denis Ramón. En sintonía, Denis. Señores, ganando 1-0 el equipo de Ameliano. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota de Luis Fernando Cáceres, 5 más el descuento para que termine el partido. Lo gana Ameliano 1-0. Con 11 Ameliano, con 10 a Lorenzo. La primera etapa expulsado Villamayor. Tuvo una chance clarísima con Oviedo que terminó sacando el arquero Martínez, que dice el árbitro, saque de costado para San Lorenzo, campo rival. Amarok Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @ Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Está en el piso Aveiro, reclaman una falta. El árbitro se desentiende de la acción. Finalmente indica que es saque de costado lateral en ofensiva para el equipo de San Lorenzo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Es pelota para el equipo rayadito. No se rinde, 41, cerca de los 42. Segunda etapa, señores. Quiere el empate el conjunto del Sportivo San Lorenzo. En Villeta gana Meliano, consiguiendo por ahora su primera victoria en el torneo. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota para Ameliano. Falta de López. Aguanta Sanguina, la embestida de López, fuerte entrada, Sanguina se toma del tobillo derecho. Señores, tiro libre que corresponde a Ameliano en su campo. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Tiro libre para el equipo de Ameliano. 43 prácticamente. Aguanta el conjunto de Ameliano. Está sin niño. Le cuesta el partido a San Lorenzo. Salvo esa de Oviedo. La parada de Miguel Martínez después le está costando a San Lorenzo. Igual, este fútbol puede por allí. Remando, llevarse un puntito. Y tuvo esa de Oviedo. Esa Oviedo. Por ahí puede darse. Igual. El que tiene más espacio hasta ahora es Ameliano, porque va a San Lorenzo en búsqueda del segundo. A ver qué pasa con esta de Ameliano. No, un pase a profundidad que fuera a mano de Cristóforo. Está ganando y nos va a reiterar en instantes con quien juega la próxima fecha. Ameliano consiguiendo por ahora su primera victoria cuando va a Oviedo. Falta sobre el mismo. Tiro libre para San Lorenzo. Este verano los fines de semana son de Bancob, de beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samper. Bancob, viví el verano. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 764 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Señores, 43, casi 44, tiro libre peligroso que favorece, que corresponde al equipo de San Lorenzo, que lo quiere empatar. Prácticamente van todos. Aveiro le pega la pelota buscando la pérdida a la visita, Juan. Y por la fecha 4, Ameliano va a visitar al Sportivo Luqueño en el Erico Galeano el viernes 6 de febrero a las 20:15. Atención, señores, Aveiro levanta centro, pelota arriba, saca el arquero Martínez con golpe de puños. Insiste López en la presencia. Epa, fuerte entrada. Pero me queda la duda, ¿quién levantó la pierna? Me parece que es Aranda. ¿Es Aranda? Creo que es Aranda. Sí, Aranda. Se gana la tarjeta amarilla Aranda. Fuerte entrada sobre González. Tiro libre peligroso para el equipo de San Lorenzo. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Ese es un cupón electrónico, productos en promoción y cupones extras. Venía el ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
No se rinde San Lorenzo, tiene un tiro libre. Aranda amonestado, 44, casi 45. A propósito, ¿cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Ameliano 1, San Lorenzo 0. Y su seguros Chaco. El centro de Matías Martínez, frágil, mal el centro de Matías Martínez. Aprovecha para sacar la defensa de Ameliano y respiran un poco. Aranda busca el contragolpe, pero le saca la pelota justamente Martínez. 5 más. Se juega hasta los 50 en Villeta. Promo Cubo Tire. Por último mes, comprando 3 cubiertas, te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitarios. Cubo, mejor en todos los caminos. Apostala te lleva a la copa con tus apuestas de 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para entrar a la selección. 30.000 guaraníes y ya viajas. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. ¿Cómo se complica Ameliano en el fondo? Alta presión de San Lorenzo. Va despejando Ayala para el equipo local. Cosito con leche, la pradera en su Aguantame, Juan, se equivocó Ayala, pero atento, estaba concentrado Martínez, el arquero niño. Pedían penal, pero no, llegó a tiempo allí Martínez, justo con Barrios, busca con cierto desorden, con uno menos, desde los 30 del primer tiempo por la expulsión de Villamayor, pero quiere por lo menos en el final llevarse en puntitos San Lorenzo, y Ameliano dice no, quiero liquidar el partido, a ver qué pasa con esta contra. Carga Ayala, lo puede sentenciar, pedían penal, no dice el árbitro. Ayala puede liquidar el pleito, perdió la pelota, le queda el gol a Larralde dentro del área, va a rematar, tiene ángulo, busca el espacio para el centro, tiro de esquina para Ameliano. Cosito con leche, la pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. No penal en esta Sanguina, pero no. Un contacto leve en la altura más o menos de la costilla, pero es normal. En el sentido no golpe, sino le pone la mano nada más a Sanguina, que se deja caer. No vi penal en esta. Lo mismo me dice el amigo Javier, nuestro jefe técnico hoy en este compromiso. Para él también no fue penal. Es tiro de esquina para el equipo de Ameliano. Y por la Liga Profesional Argentina, Atlético Tucumán de Clever Ferreira y Javier Domínguez está empatando 0-0 con Huracán. El partido lleva 8 minutos, el primer tiempo. Muy bien, señores. Sanguina se va recuperando, se dilata el córner para Ameliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Bueno, ¿tú tienes un corte de labio, Freddy Vera? Sí, Vera. Tremendo patadón recibió Vera. Y ahora la TV lo enfoca. Tiene hinchados los labios. Allí el hombre que recibió la falta para el penal. Hablamos de Tito Torres, que levantó la pierna y dio en la cara de Vera. Y después la definición del otro Vera. Elvio para el penal, porque Freddy fue el que recibió el patadón. Señores, corner. En realidad un pase corto allí entre Ayala. Intenta meterse Cabral, saque de costado para Ameliano, esto se acaba. Precios imbatibles de stock, papel higiénico Aramí, 2.500 guaraníes, jabón tocador mío, 1.600 guaraníes, precios fijos hasta el 15 de marzo, con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. Con Coca-Cola y Powerade, viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Se está yendo el partido, 48, casi 49, la pelota le va quedando Fabián Franco. Coloca centro, impacta Naveiro, saque de costado, campo arriba al lado derecho para Ameliano. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Se va el juego, tiro de esquina para Ameliano. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec Evolve. Encontralos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Va a terminar el partido, 49 tenemos de juego, le quedan segundos a este partido en Villeta en el inicio de la fecha 3. Ganó Nacional 5-1 frente al 2 de mayo. Está ganando Ameliano por ahora 1-0 frente a San Lorenzo, consiguiendo su primera victoria el equipo de Nani.
La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar construyen contigo. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí. Encarnación, carga en la app y participa por premios Copetrol. ¡Vamos! Y se está yendo el partido. Todo apunta de que va a ganar Ameliano porque cada vez queda poco. Ya le cuesta a San Lorenzo a lo cansado. Los futbolistas rayaditos, se va el juego. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite indica Jorge. Ameliano 1, San Lorenzo 0. Y su seguros Chaco. Monumental. Franco con la pelota, carga Ameliano, se le va a Franco. Final, señores, final del juego. Final del partido en Villeta La Fortaleza. Belipique Silvas Romero indica que todo se acabó. Lo ganó Ameliano. Tercera fecha de la apertura. Primera victoria de Ameliano en la competencia. Ameliano 1, San Lorenzo 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge El Niño Sosa. Una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla.